Vamos a ver los principales elementos que podemos tener. Principalmente se dividen en tres, que son objetos, mensajes y comentarios, estos tres primeros elementos que hay aquí arriba. Lo único que dentro de los objetos pues hay distintos elementos con interfaz gráfica que son los que podemos encontrar aquí a continuación. Vamos a ver primero los tres elementos principales. El primero serían los objetos, que son elementos que realizan distintas acciones. Por ejemplo, hay un objeto que es sumar y lo que va a hacer es pues, realizar sumas entre dos datos que yo le envíe y darme el resultado. Vamos a profundizar un poco más adelante entre estos objetos. El segundo tipo de elementos son los mensajes. Están aquí o puedo acceder a ellos mediante la tecla M. Y el mensaje es un contenedor de datos que yo puedo visualizar. Por ejemplo, puede contener la palabra hola o puede contener un número 3. Estos datos que ponemos en los mensajes me sirve para poder enviarlos haciendo clic en ellos. El mensaje, como veis, si pulso en él, pues tiene una pequeña interacción y lo que hace es estar enviando el número 3. Y por último, tengo los comentarios que se ponen con la letra C y donde puedo escribir distinta documentación, como en cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, esto es un comentario que me sirva para aclarar y recordar para qué sirven los distintos elementos que tengo en Max. Cuando ha pasado un tiempo desde que he programado algo complejo, puede que no recuerde para qué sirven ciertas partes y con los comentarios, bueno, los comentarios son muy útiles para aclarar el funcionamiento. Por ejemplo, podría poner un comentario para decir esto es un objeto, el elemento que tengo a la izquierda. Si lo pongo aquí, pues me puede quedar claro, pero además los comentarios pues se pueden personalizar un poco, al igual que los objetos y los mensajes. Para personalizar un elemento, puedo ir al inspector y, por ejemplo, en los comentarios, veis que es un menú bastante amplio, el del inspector. Aquí hay una opción que pone Bubble, que es como burbuja, y si lo activo, pues me aparece una viñeta, así un poco de cómic, que donde puedo indicar hacia dónde señala esto. Hay distintas configuraciones que puedo ajustar, pues por ejemplo, que la flecha vaya a la derecha y entonces pondría el comentario a este lado. También puedo copiar y pegar esto, pues con la edición, copiar y pegar con los atajos del teclado que os aparezcan y podría modificarlo, pues hago doble clic para acceder al comentario y esto es un mensaje. Con control J o comando J en Mac podéis ajustar el mensaje. Cuando el ancho del mensaje, cuando no es suficiente para poner en una línea todo el texto, pues se puede situar así de forma automática. Y además, pues hay otros tipos de cosas que podéis personalizar en el inspector, como los colores del texto, de la burbuja, del fondo, la tipografía, etcétera. Vistos un poco los comentarios, que usaremos bastante ya que son muy útiles, pues vamos a profundizar un poco más en los objetos. Yo he puesto aquí un simple objeto más que sirve para hacer sumas, pero por ejemplo hay otro objeto que es print que sirve para enviar información a la consola. Puedo limpiar la consola pulsando abajo a la X y por ejemplo si quiero imprimir el número 3 simplemente tengo que poner el mensaje, conectar la salida del mensaje que está en la parte inferior a la entrada del objeto print que está en la parte superior. Cuando paso a modo ejecución, o bien pulsando el candado, o bien con el atajo del teclado control E, comando E en Mac, o con comando o control y pulsando en el fondo, paso a modo ejecución. Si pulso el 3, pues justo en la consola aparece el 3. Este tipo de cables que son grises son cables de datos que sirven para enviar pues distintos tipos de datos, como vamos a ver.
Hay otro tipo de objetos que tienen pues interfaz gráfica y aparecen aquí arriba los más usuales. Por ejemplo, el objeto toggle, que es un interruptor que en el modo ejecución pues me sirve para encender y apagar. Tengo los botones, hay varios botones, veis que entre los que se incluye el toggle. ¿Vale? Este botón, cuando lo pulso, pues se ilumina y envía un mensaje concreto que veremos en el próximo vídeo que se llama bang. Puedo tener una visualización de números, pues de números enteros. Puedo escribir en el número en modo ejecución y pulsando Enter, pues se enviaría la información. Puedo tener otro tipo de interfaces como un slider, por ejemplo, o un teclado. Aquí están más bien los que se utilizan para Max for Life. Esto es una serie de sliders donde bueno, también puedo tener notas. Y en más, pues están todos organizados de distinta forma. Los elementos básicos, los elementos de audio, elementos de código, organización de datos, imágenes, interfaz y jitter, que es la parte de vídeo de Max. Por último, nos faltaría por ver las distintas conexiones que hay en Max. Entonces, para las conexiones, bueno, Max es un poco inteligente, entonces si unimos dos objetos de datos, pues lo que vamos a tener, o un mensaje con objetos de datos, son conexiones de este color gris, que son conexiones de datos. Los objetos de audio en Max terminan con esta virgulilla. Por ejemplo, este objeto crea sinusoides, este objeto pues suma distintas señales de audio. Y cuando conecto dos objetos de audio, pues están unidos por una conexión de audio que es así, de este color, amarillo y negro. Y hay una conexión de audio especial que es para objetos multicanal, que son objetos de audio que empiezan con las letras MC, punto. Existen prácticamente todas las versiones de audio con versiones multicanal y al conectar dos objetos multicanal pues va una señal de audio, veis que está azul y negra, mientras que en esta conexión solo puede ir una señal de audio, en esta conexión pueden viajar varias señales de audio. Y cuántas pues viene indicado por este número. También podría tener pues señales donde se envían matrices de vídeo, entonces todos los objetos de vídeo empiezan por JIT, porque es de la parte de jitter de Max que los une. Por ejemplo, JIT Movie y JIT. Y los cables de vídeo son cables verdes y negros. Con esto hemos visto un poco los objetos y las conexiones que hay en Max. En el próximo vídeo veremos los distintos tipos de datos que podemos encontrarnos en el programa.